Bueno, mis hermanos, una vez más, bienvenidos a este tiempo especial que tenemos para compartir de la palabra del Señor, con nuestro deseo y nuestra oración de que sea el Señor quien está bendiciéndoles rica y abundantemente. Es nuestro deseo realmente que el Señor les esté guardando, les esté protegiendo y dando de buenos tiempos. Así que bienvenidos a este momento especial que tenemos de compartir de la palabra del Señor. Y por eso, pues como ha sido nuestra costumbre, pongámonos de acuerdo en una sencilla oración pidiendo que Dios hable a nuestros corazones, que Él sea el que dirige su voz hacia nosotros. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos esta sencilla oración. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el inmenso privilegio de compartir tu palabra, Señor. Hoy te pedimos de una manera muy especial, Señor, que nos proveas de discernimiento, de sabiduría, de inteligencia para comprender tu palabra, Señor, pero por sobre todas las cosas para aplicarla a nuestras vidas, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual salió de tu boca. Y Señor, hoy rogamos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, Señor, y que, Padre mío, que tu palabra llegue oportuna a nuestros días, Dios. Bendice, Padre, este momento especial, porque lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, quiero compartir en este tiempo una palabra especial que Dios ha puesto en mi corazón y que pues considero de vital importancia para la vida de los creyentes. Porque muchas veces, aún siendo creyentes, vamos por la vida y enfrentamos situaciones y circunstancias que no nos explicamos, que como que no tienen razón de ser ni de suceder. Y vemos que son cosas que pasan en las familias y van como de generación en generación, y que por más que se ora y que por más que pues se lleva una vida pues agradable delante de Dios en la medida en que pues se puede, pues hermano, vemos que estas cosas no se corrigen. Y entonces, ¿a qué nos queremos referir? Realmente hoy quiero enfocar el tema de las maldiciones generacionales. Pero creo que lo más importante de las maldiciones generacionales es entender la necesidad que tenemos de romper esas maldiciones. Y por eso hoy vemos el tema rompiendo maldiciones. Rompiendo maldiciones. Y pues para iniciar creo que pues tenemos que hacernos una pregunta a nuestras vidas que tiene que ver con que, oiga, ¿cómo sabemos que hay una maldición generacional en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que estamos frente a una maldición generacional en nuestras vidas? Y bueno, yo creo que cuando nosotros vemos que ocurren sucesos, eventos de manera sistemática y que inevitablemente van pasando de generación en generación, pues tenemos que entender que algo como que no cuadra por ahí, ¿cierto? Cuando vemos que el abuelo padeció determinada enfermedad, que el padre pues falleció de la misma enfermedad y que ahora el hijo está enfrentando la misma enfermedad, pues vemos que son situaciones que van pasando. Pero no solamente eso, sino algunas familias en que nosotros vemos que el tatarabuelito pues se suicidó. Bueno, el papá no se suicidó, pero ahora el hijo tiene como pensamientos suicidas. Son cosas que van pasando de las generaciones. Cuando vemos que hay familias que enfrentan tragedias de maneras inexplicables, pero que las mismas tragedias que les sucedieron a sus ancestros son las mismas que le están pasando a ellos. Y pues hay accidentes, violencias, muertes prematuras. Pero también podemos hablar de ruinas, de quiebras, de bancarrotas, de abandonos, de divorcios, de enfermedades, de soledades. Y pues qué, hermano mío, son situaciones que van saltando de una generación a otra. Y pues que muchas veces cosas que le pasaron a los bisabuelos, entonces les sucedió a los padres y ahora pues a las nuevas generaciones. Y pues ahí estamos como que en la misma línea sanguínea están ocurriendo eventos y cosas que no tienen explicación. Pero ¿cómo sabemos nosotros lo que nuestros ancestros determinaron para nuestra línea de comportamiento? ¿Cómo
¿Cuál es el destino que nuestros ancestros fijaron para nosotros? Y pues vemos que existe como un hilo conductor ahí en las circunstancias y que van sucediendo de generación en generación y que pues son cosas que pasan en las familias. Y claro, pues entendemos que Dios es Dios de familias, Dios bendice a las familias, pero también las familias se enfrentan circunstancias adversas y difíciles. Y una cosa que me llama la atención al hablar de familias, porque cuando hablamos de familia, yo tengo una definición aquí que escribí acerca de la familia, y dice aquí que familia es el conjunto de personas con el mismo origen o las mismas características, que es un grupo de personas vinculadas entre sí por relaciones de matrimonio, parentesco o afinidad, que se dice de las personas que tienen los mismos grupos y caracteres, o sea, de un mismo diseño heredado. Y esa palabra heredado viene de la palabra herencia. La herencia. Y la herencia, hermano, ¿cómo es su familia? ¿Qué es lo que caracteriza a su familia? ¿Cómo eran sus bisabuelitos, sus abuelitos? ¿Cómo eran o cómo son sus padres? Y mire, hablando de la herencia, es que tenemos que entender que realmente hay tres tipos de herencias, pienso yo. Está la herencia genética, es decir, la herencia genética es la que define los rasgos físicos que heredamos de nuestros ancestros, como el color de los ojos, o la forma de la nariz, o la forma de nuestro cuerpo, muchas veces la figura, la heredamos, esa es la genética, ¿cierto? Y también está la herencia espiritual. La herencia espiritual que tiene que ver con que heredamos de los padres tanto lo malo como lo bueno. Y es que los pecados y las transgresiones y las iniquidades son transferidas de generación en generación, esas iniquidades, y afectan nuestro espíritu, afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra alma. Mire, yo he visto pecados heredados, iniquidades heredadas en el alma como vicios. Vicios, por ejemplo, se heredan depravaciones sexuales, se herencian conductas aberrantes. Hay familias que tienen el mismo contexto de tipos de pecados aberrantes y se presentó en diferentes miembros de la familia y en diferentes generaciones. Y ahí en el alma también se heredan conductas aberrantes. Hay enfermedades mentales que vienen de generación en generación. Hay esa personalidad como repulsiva de algunas personas que, como que todas las generaciones presentan la misma. Y eso ocurre también a nivel del cuerpo, se heredan enfermedades, el cáncer, la hipertensión, la diabetes y todo lo que venga en la línea sanguínea pues afectará nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu. Así que mis amados, esto de las maldiciones generacionales vamos a verlo desde el punto de vista de la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Y por allá, desde el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, el versículo 4 a 6, dice la Escritura de esta manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que la Escritura sí nos habla de que con ocasión de la idolatría, por ejemplo, en este caso, pues Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Y esto no quiere decir que es que la culpa del pecado del padre la va a pagar el hijo, no, de ninguna manera, pero las consecuencias de esos pecados cometidos por nuestros ancestros sí afectan nuestra vida.
Un padre alcohólico tiene una gran influencia sobre su hijo y la predisposición de ese hijo a heredar ese vicio, esa debilidad en su carácter, ¿cierto? Y ahora padecer ahí el mismo pecado y las mismas consecuencias. Visita a Dios la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ten en cuenta que este versículo también nos habla que la misericordia de Dios va a millares de los que lo aman. Entonces la intención en este día no es solamente que entendamos la ocurrencia de la maldición generacional sobre nuestras familias, sino que veamos la necesidad que tenemos de romper esas maldiciones para que nuestras generaciones hacia el futuro pues no estén castigadas, vinculadas, sufriendo estas maldiciones generacionales. Dice un poquito para adelante ahí en el libro del Éxodo nuevamente, Éxodo capítulo número 34, ahora el versículo 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la tercera y cuarta generación. Pregunto, ¿qué sabes tú de tus ancestros? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cuál fue su manera? ¿Qué fue lo que caracterizó sus vidas? Porque eso básicamente está afectando las generaciones hacia el futuro, está afectando nuestra propia vida. Y es que la maldición muchas veces generacional es como una serpiente que está escondida debajo de una piedra. Ella está ahí y no hace nada, no aparece hasta que alguien mueve la piedra. Y en el momento en que se mueve la piedra, entonces esa serpiente sale de debajo de esa piedra y nos damos cuenta que nos hace tremendo daño. Ahora, ¿qué quiero que veamos de las maldiciones generacionales? Pues número uno es que entendamos que la maldición nunca viene sin causa, nunca viene sola. La maldición no llega porque sí. Mire que la Escritura dice en el libro de Proverbios, el Proverbio capítulo 26, el versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. O sea, necesitamos encontrar esa causa por lo cual la maldición ahora está afectando nuestra familia. ¿Por qué llega la maldición sobre una familia? ¿Por qué llega una maldición sobre una descendencia? Fácil, amado, a causa del pecado de nuestros antepasados. Los pecados de nuestros ancestros, y muy especialmente si ellos estuvieron involucrados en prácticas de ocultismo, de hechicería, de brujería, de espiritismo, de cualquier tipo de idolatría, que a la larga es aborrecer a Dios. Si practicaron vicios, si fueron perversos, corruptos, si fueron ladrones, infieles, todo tipo de pecado. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el pecado genera un derecho legal a Satanás y se instala en la línea sanguínea de nuestras generaciones. ¿Para qué? Para generar desventuras, desgracias, enfermedades y maldades a lo largo de las generaciones. Y a esto es a lo que llamamos maldiciones generacionales. ¿Cómo podemos saber si alguno de nuestros ancestros de tercera y cuarta generación asignó por su comportamiento, por su manera, por su conducta, asignó a nuestras generaciones alguna maldición, algún demonio que guía, que se inserta ahí en la línea sanguínea, en la línea generacional y afecta a nuestras familias? ¿Cómo lo sabemos?
¿Qué sabemos de los destinos que ellos trazaron para nosotros con ocasión de sus prácticas? ¿Qué sabemos del pecado y las desviaciones que ellos han tenido? Pues hoy es momento para decirle al Señor que revele esas circunstancias para que podamos revocarlas, para que podamos enfrentarlas, para que podamos cortarlas y declarar libertad sobre nuestras generaciones. Ahora, ¿por qué viene la maldición? Pues yo creo que básicamente la maldición viene porque la gente no conoce a Dios. Y en nuestros ancestros sí que esto es clave, ¿no? Ellos no conocían a Dios, quizás ellos no tuvieron una relación real con Dios, no lo conocían y por lo tanto pues no lo obedecían. Y pues no lo obedecían porque pues ellos se oponían más bien a lo que Dios deseaba para sus propias vidas. ¿Cómo iban a amar a Dios a quien no conocían? ¿Cómo iban a temer a Dios al que no conocían? ¿Cómo iban a obedecer, a temer a ese Dios que no conocían? Y pues, mis amados hermanos, con ocasión del pecado viene la maldición. Ahora, me encanta que nosotros podamos mirar este tema. ¿Por qué? Porque la palabra maldición quiere decir decir mal, hablar mal. Y entonces yo creo que una de las primeras ocasiones por las que viene la maldición realmente es por el mal uso de nuestras palabras. El mal uso de nuestras palabras generan maldición. ¿Cómo era el vocabulario, las palabras, las costumbres de nuestros ancestros? ¿Cómo se referían a los hijos, a la esposa, a la familia? ¿De qué manera lo hacían? Y mire, dice ahí la Escritura, en el libro de Proverbios, el capítulo 6, el versículo 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Claramente la Escritura nos habla del valor de la lengua, el valor de las palabras, el poder que las palabras tienen. Porque cuando nosotros confesamos con nuestra boca, mire que Dios escucha nuestras palabras, pero también el enemigo las escucha, y de acuerdo a esas palabras que el enemigo escucha, pues asume derechos legales para afectar la vida de nuestros seres amados, la vida de nuestras familias. Y sí, claro, puede ser que sean palabras que hayan sido dichas a la ligera, sin premeditación. Cuando alguien dice algo como que no quería decir eso, no quería decir, o no supe lo que dije. Y mire, por más que digamos eso, realmente eso ya no revoca lo que se dijo. La palabra que se dijo ya se dijo. Ya no hay manera. Las palabras ya salieron. Las plumas ya se regaron. Ya es imposible volverlas a meter, ¿cierto? Es imposible volver a meter ahí las palabras. Y el enemigo las ha tomado y muy en serio. Y no porque uno diga una palabra ahí sin pensar, la está revocando. Solamente uno está reconociendo que habló sin pensar, pero la palabra no se revocó. Así que sin darnos cuenta, con nuestras palabras podemos estar maldiciendo a nuestras generaciones. Pero es más, con las palabras de nuestros ancestros pudieron haber traído maldiciones, decretos de muerte, decretos de oscuridad, de tinieblas, de ruina sobre nuestras propias vidas. Palabras mal dichas en mal momento, ¿cierto? Mire, dice ahí el libro de Proverbios, capítulo 18, el versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oigan, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y yo recuerdo, mis amados, que por allá en el libro de Deuteronomio, Dios dijo: mire, yo llamo por testigos a los cielos, que hoy pongo delante de ti la bendición para que vivas y la maldición para que mueras. Escoge tú. Y entonces, ¿cuáles son las palabras que están llevando a que nosotros escojamos bendición o maldición? ¿De qué manera nosotros estamos hablando? Porque fácilmente podemos estar maldiciendo a nuestras familias, a nuestros hijos. Muy fácilmente nuestros ancestros hayan traído maldición sobre nuestras familias.
Por eso como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de la forma y de las palabras que nosotros estamos usando. Algunas expresiones que quizás escuchamos y que ojalá no sea el vocabulario entre nosotros para con nuestras familias, y que ojalá no sea que nuestros padres nos los hayan dicho, palabras como eres un tonto, eres un bruto, no sirves para nada. Aún más cruel cuando una madre quizás le dice al hijo, yo nunca te deseé, eres un hijo no deseado. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Qué está trayendo sobre su propia vida? Más que palabras de muerte. Palabras de muerte que realmente afectan la vida de las personas. Y a veces creemos que no, que eso no es importante, que es que lo dijimos sin pensar. Pues yo quiero recordarles, mis amados hermanos, lo que dice por allá en el libro de Mateo, y son palabras de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras, en la palabra está la vida y la muerte. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, tienes vida. Pero aquellos que confiesan maldiciones, que confiesan palabras de muerte para las propias familias, pues eso es lo que están realmente recibiendo. Así que muchas veces las maldiciones llegan a nuestras vidas con ocasión de las palabras que nosotros estamos empleando, de las palabras que nosotros estamos usando. Pero creo que número 2, una tremenda fuente de las maldiciones generacionales tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con la idolatría. Y pues una maldición que es ocasionada por la idolatría, pues, por ejemplo, si nosotros miramos libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26, dice la escritura de esta manera: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La idolatría, mis amados hermanos, tiene que ver con esa devoción, con ese culto que se le rinde a algunas figuras, a algunas esculturas, pero también, mis amados, a veces esos libros, a veces esas figuras prehistóricas, a veces, ¿qué sabemos a qué dioses fueron consagradas? ¿Qué sabemos de esas escrituras que realmente lo único que traen es pues cosas en contra del conocimiento de Dios? Y que ahora están generando pues en nuestras vidas problemas. Y pienso yo, mis amados hermanos, como en esos objetos de veneración, de culto que hay en algunas casas y que pues tienen relación con la brujería, con el ocultismo, con la santería, con el horóscopo, con los agüeros, con las maldiciones que pueden estar allí, siendo aún de nuestro conocimiento o no. A veces recibimos de nuestros padres algunas herencias, algunas cosas, cuadros que estaban ahí, estatuas que estaban ahí, cosas que estaban ahí, y las recibimos de ellos y como objetos valiosísimos. Lo que no sabíamos es que en esos objetos pues estaban albergados allí espíritus, demonios que ahora están afectando las conductas, las vidas de nuestras familias. Mire, en esto de la idolatría, pues cuántas veces se incurre a través de las familias, a través de los ancestros en el ocultismo. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces es que minimizamos la trascendencia de las cosas espirituales, las minimizamos o tratamos más bien de desconocerlas, de no reconocerlas. Y me quiero referir de manera exacta a gente que consulta el horóscopo,
gente que pues busca toda clase de adivinación, de cartas, de tarot, de tabla ouija, de brujería, de santería, de vudú, de telepatía, de proyecciones astrales, de meditación trascendental, de yoga, de espiritismo, amuletos, péndulo, hipnotismo, magia negra, magia blanca, bueno, de cualquier color, lecturas de las manos, lectura de los chocolates, cafés, el aromaterapia, las lecturas de las limpias, las supersticiones, las disciplinas orientales, todas estas cosas basadas en filosofías antiguas orientales, los agüeros, las misas negras, el poder mental, la nueva era y muchas más. Mis amados hermanos, a veces minimizamos el costo y el peso que tienen esas cosas. Mire, dice el libro de Deuteronomio capítulo número 18, el versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amado, cosas que nosotros creíamos que no tienen ninguna trascendencia. Pero mire que tratar de averiguar el futuro, tratar de conocerlo por venir, es muy peligroso y genera maldiciones que vienen sobre la familia. Esto es aberrante delante de Dios. Pero la lengua, la idolatría, las prácticas ocultistas, pero número 3, o C, pues yo me quiero referir a la inmoralidad sexual. Y es que la inmoralidad sexual, pues abre avenidas completas para que el enemigo ataque a nuestras familias. Los pecados de la carne, las aberraciones sexuales, la inmoralidad sexual, las infidelidades, los adulterios, las fornicaciones, todo este tipo de cosas genera decretos de muerte sobre nuestras familias. ¿Qué tal era la conducta moral de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tercera y cuarta generación? Divorcios, abandonos, abortos, todo este tipo de cosas, y generan maldición sobre la vida del aún creyente, y se pagan las consecuencias, se sufren las consecuencias. Mis amados, dice ahí, y este es el caso de David, hombre amado por Dios, y sin embargo su inmoralidad sexual generó una maldición sobre toda su familia. Mire lo que dice la Escritura, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios en su gran amor con David, pero la inmoralidad sexual de David, aun cuando su pecado fue perdonado, usted se acordará que el hijo de ese adulterio de David falleció, y que a partir de ahí la espada jamás se apartó de su casa. Muertes violentas, sufrimientos, dolores con ocasión de la inmoralidad sexual. Hasta el reino terminó dividido con ocasión de la inmoralidad sexual de Salomón, hijo de David. Hermanos míos, 10 tribus de Israel desaparecieron. Si quiere usted llevar las consecuencias hasta más lejos, 10 tribus desaparecieron. Entonces, a lo que yo voy, mis amados, es a que toda maldición realmente está ocasionada con la ocurrencia del pecado, la depravación sexual, la inmoralidad,
la infidelidad, los suicidios, los crímenes, los robos, las violencias, la provocación de muertes, las injusticias, la negación de hijos. Oiga, son cosas que nuestros antepasados quizás practicaron y que ahora nosotros estamos enfrentando las consecuencias, porque eso pudo haber traído maldiciones sobre las generaciones por la línea sanguínea. Bueno, pero yo creo que ya viendo de dónde, y mi oración que el Espíritu Santo esté revelando cuál es el origen, pues mi interés en este día realmente es que podamos ver pues cómo romper esas maldiciones, cómo anular el efecto de esas maldiciones. Y es que como creyentes, mis amados, tenemos que comprender el principio espiritual de la causa y el efecto, porque no hay causa sin efecto y no hay efecto sin causa. Sin comprender el poder de Jesús, de su sangre, pues no podemos ser libres y vamos a seguir fallando todo el tiempo. Salvos sí, pero hermanos, quizás arrastrando cosas que el Señor sí quiere que nosotros cortemos, porque en la cruz de Jesús no solamente se perdonó nuestros pecados, sino que fueron anuladas todas las actas de decreto que habían contra nosotros. La maldición es quebrada en la cruz de Jesús, y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Necesitamos comprender la verdad espiritual de ser libres. Y por eso Juan, capítulo número 8, versículo 32, dice de esta manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, mis amados, yo creo que nosotros como creyentes necesitamos hacer algo más que nacer de nuevo, que recibir el perdón de los pecados. Y es que nosotros necesitamos romper toda maldición ancestral. Hay personas que dicen que Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, y eso es verdad. Gente dice que Cristo llevó todas nuestras enfermedades sobre su cuerpo, y eso también es verdad. Pero también es verdad que Jesús llevó sobre la cruz todas nuestras maldiciones. Libro de Colosenses, capítulo número 2, versículos 11 a 15. La maldición fue rota allí en la cruz de Jesús. Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13. Él se hizo maldición, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente libres. Así que, hermanos, Jesús no solamente llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, también Él llevó todas las maldiciones. Y mientras esto no sea revelado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, pues no vamos a entender, y entonces vamos a continuar ahí arrastrando las consecuencias de esas maldiciones. Es decir, esa serpiente está ahí metida debajo de esa piedra, y mientras no se levanta la piedra, pues ella está ahí oculta. Pero en cualquier momento ella sale y ataca nuestras familias. Mis amados, ¿cómo romper las maldiciones? Pues, hermanos míos, sencillamente hay 3 pasos que tenemos que dar, 3 sencillos pasos de cómo romper la maldición. Acordémonos que Jesús dijo: así que si el Hijo los librare, seréis verdaderamente libres. Y es que miren, la maldición realmente es lo opuesto a la bendición. La maldición es humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física y mental, desintegración familiar, pobreza, derrota, opresión, fracaso. La palabra maldición se menciona en la Biblia aproximadamente 230 veces y la palabra de bendición más de 410 veces. Entonces, Dios sí quiere que verdaderamente usted sea libre de la maldición.
¿Cómo vamos a romper esas maldiciones generacionales en este día? Número 1, escúcheme muy bien. Número 1, tenemos que arrepentirnos. Porque lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo a través de nuestro arrepentimiento. Arrepentimiento que tiene que ver con el reconocimiento del pecado de nuestras familias o nuestro propio pecado. Arrepentimiento que tiene que ver con el dolor de nuestro corazón de haberle fallado a Dios. Arrepentimiento con la confesión de ese pecado. Y si es de nuestros ancestros, confesemos ese pecado como nuestro, porque es la línea sanguínea. Son nuestros ancestros, son nuestros pecados. Así que necesitamos reconocer esos pecados como nuestros. Lo malo que ellos hayan hecho, reconocerlo delante de Dios como pecado para ahora poder pedir su perdón. Número 2. Que vamos a hacer en este día es revocar esas maldiciones. Revocar las maldiciones. Tenemos que desdecir, cancelar lo que dijimos que estaba mal. Pedro negó a Jesús, ahora pues confiesa su amor a Jesús. Lo confiesa como su Señor. Lo confiesa, lo revoca lo que él había dicho antes, haciendo la situación completamente opuesta. Y número 3 es que vamos a reemplazar nuestra mala confesión por una confesión correcta. En otras palabras, hablando palabras de bendición. Entonces, hermanos míos, pues realmente necesitamos tener un tiempo para escuchar de Dios, para esa revelación de Dios de los pecados de nuestros ancestros. Ese arrepentimiento de corazón y la determinación de confesarlo como pecado y pedir perdón, de lavarnos con la sangre de Cristo, de cortar las maldiciones en el nombre de Jesús, de cerrar las puertas y de buscar vivir en santidad para Dios. Pero antes de hacer eso, yo quiero terminar pues mirando que también necesitamos mantener esa libertad. ¿Por qué? Porque dice el libro de Mateo capítulo 12, versículos 43 a 45 dicen de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos míos, es importantísimo que después de que nosotros quebremos estas maldiciones, entonces ahora nos mantengamos en otra tónica, apartados de ese pecado, para que la casa permanezca barridita y limpia, porque ese demonio que sale, él tiende a buscar nuevamente su casa. Hermanos, antes de hacer esta oración, realmente quiero terminar con la idea de Dios de que usted y yo recibamos bendición para nuestras generaciones. Dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces quería que hiciéramos estos 2 apuntes de conservarnos en la santidad, de revocar esas palabras que no, y comenzar a usar un lenguaje de bendición, pero también entender que Dios quiere que nosotros seamos realmente bendecidos. Así que hoy lo que vamos a hacer es a dar libertad, a declarar libertad sobre nuestras generaciones. Y yo te pido que en este momento tú cierres tus ojos, tú inclines tu rostro
Y no importa que usted esté sufriendo por una maldición que es consecuencia de algo que usted mismo haya hecho o que se deba a las conductas, a las palabras de sus antepasados. El Cristo que quita las cargas y que destruye los yugos ha venido y está en medio de nosotros para hacernos libres. Ya usted no tiene que pagar más las consecuencias de esa maldición, porque puede vivir en la bendición, en la libertad, en la redención y en la restauración de Dios. Ahí con tus ojitos cerrados, Padre Dios Todopoderoso, ten misericordia de mis antepasados, Señor. Yo confieso mis iniquidades, mis delitos y mis pecados, Señor. Los de mis antepasados hasta tercera y cuarta generación. Señor, tengo que reconocer que hemos pecado contra ti andando en oposición a tu palabra, Señor. Hemos pecado y hemos hecho lo malo, hemos cometido pecado, Señor. Quizás hay divorcios en nuestras familias, fornicaciones, infidelidades, ocultismo, adulterio, homicidios, injusticias, iniquidades, corrupción. Hemos hablado cosas malas y perversas. Hemos pecado, Señor, contra tus mandamientos. Hemos adorado quizás dioses falsos. Hemos ofrendado para ellos. Les hemos servido, les hemos adorado. Señor, todos sin excepción hemos sido malos, rebeldes, desobedientes, incrédulos. Y a causa de estos pecados, Señor, ha venido sobre nuestras generaciones la maldición, Señor. Y por eso, Padre, yo en mi nombre y en el nombre de mis ancestros suplico tu perdón de todo pecado de rebeldía contra ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo revoco todo derecho que le he dado en autoridad a Satanás para tomar la línea sanguínea de mi familia. Hoy, Señor, por fe en ti, Jesús, y en tu nombre, arranco, destruyo y deshago toda autoridad y todo decreto, todo derecho que se le ha dado al enemigo y lo mando a los pies de la cruz de nuestro Jesús. Y con la orden de no volver más. Es una orden que doy en el nombre de Jesús, nombre delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su señorío. Padre, gracias porque con la autoridad que tú me das, pues los echo fuera en el nombre de Jesús. Salen de nuestras familias todo demonio, toda maldición es revocada en el nombre de Jesús. Señor eterno, conforme a tus actos de justicia, y te pido, Dios, que apartes tu ira y tu furor de nosotros y de nuestras descendencias, Padre. Que nos perdones, que nos limpies completamente con tu sangre, Señor. Padre mío, que tú obres en misericordia sobre nuestras generaciones, Señor. Te pido que quebrantes, que destruyas de nosotros las maldiciones que nos llegaron por la desobediencia a tu palabra, Señor. Señor, ordena ahora que la maldición se rompa y se seque y quede sin poder en el nombre de Jesús. Desde ya por fe declaro que toda maldición heredada queda sin poder y sin derecho, sin influencia sobre nuestras vidas y la vida de nuestras generaciones. Que toda enfermedad genética ahora se deshace y se destruye en el poder del Señor Jesucristo, con la sangre preciosa de Jesús, con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Señor, yo declaro que mis generaciones son el linaje bendito, la nación santa, el pueblo adquirido por ti. Que somos, Señor, una generación apartada, consagrada y protegida por ti. Y por eso renunciamos y resistimos a Satanás, la serpiente antigua y todas sus jerarquías. Renunciamos a todo pacto consciente o inconsciente que hayamos hecho con dioses ajenos como Astarot, como Asmodeo, Belcebú, Baal. Renuncio y resisto a Moloch, a Quemos, a Quimín. Renuncio y resisto a Mamón. Todos ahora se van de mi vida, fuera de mi vida, de mi mente, de la vida de mi familia. Señor, declaramos nuestras familias completamente libres espiritualmente, Señor. Declaramos la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor.
Padre, yo te pido que llenes nuestra vida, que llenes nuestra familia con tu Espíritu, Señor. Declaramos que nuestra familia te pertenece. Reconocemos que tú eres Dios soberano. Gracias, Señor, porque nuestras familias, nuestra línea generacional es completamente libre, Dios. Bañada, limpiada, guardada por la sangre del Cordero. Ponemos en el dintel de nuestra puerta la sangre de Cristo para que la maldición pase por encima. Y, Señor, que esa maldición nunca llega a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, Dios. Guárdanos, Señor. Y nos declaramos victoriosos en tu nombre y libres, Señor, por el poder de tu sangre, Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos míos, a disfrutar de esa libertad, de esa limpieza, pero también a conservarla, mis amados. Valoremos lo que hemos recibido del Señor. Bendiciones, y si es la voluntad de Dios, nos veremos la próxima semana. Tengan una buena y bendecida semana.